Continuamos con el estudio del capítulo 4 de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, ¿verdad? Hemos avanzado los primeros 7 versículos del capítulo 4, en donde se nos había explicado acerca, hermanos, del tema que viene hablando el apóstol de la justificación por la fe y cómo es que se desarrolla en el creyente cuando éste viene a Cristo Jesús, ¿verdad? Ha venido dando varios ejemplos y el último que trató es acerca de que, al igual, hermano, como los esclavos que están sujetos a sus amos, también decía que los niños, aunque son herederos, pero mientras son niños, no pueden ellos heredar lo que por derecho les corresponde. De eso había hablado desde el versículo 1, si se recuerdan, ¿verdad? Y decía, hermanos, que conforme se han ido desarrollando al tiempo, también ellos adquirieron la capacidad de poder tomar la heredad de que les correspondía. Asimismo, hermanos, nosotros los creyentes, en otro tiempo vivíamos sin Dios, pero por la gracia de nuestro Dios, venimos al Señor Jesús, y el Señor Jesús en nosotros renovó nuestro estado para con Dios. Ya no estamos delante de Dios como pecadores, sino que ahora hemos sido presentados santos delante de Dios por la fe. Esto no es por obra de hombre. Esto no es porque el hombre, hermano, se lo merezca y tenga algún tipo de algo que llame la atención de Dios y que diga: Dios, verdaderamente este hombre se merece, ¿verdad? Que yo le conceda el Espíritu, que yo le justifique porque se lo merece. No, es gracias a la misericordia de Dios. ¿Por qué? Él lo decidió así. Y los últimos versículos que estudiamos nos enseñaban que desde el momento en que nosotros recibimos a Jesús, recibimos la justificación por la fe, pero también Dios puso sobre nosotros, decía, su Espíritu Santo de la misma forma, por fe. No por obra, no por mérito propio, sino por la gracia de parte de Dios. Dice el versículo 6, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Venía diciendo el estudio de que la ley era como ese custodio para el niño, así para nosotros también. La ley nos mantenía, hermanos, sujetos, porque no podíamos nosotros en ningún momento ser salvos por la ley, porque ella nada más nos declaraba el pecado. Pero con el tiempo dice que Jesús vino, ¿para qué? Ese pecado que nos reveló la ley, al cual estábamos sujetos, Dios, por medio de Jesucristo, nos hizo libres de la esclavitud que había sobre nosotros. ¿Cuál era la esclavitud que teníamos nosotros? El pecado. ¿Y quién nos revelaba que estábamos esclavos? La ley. Pero Dios, habiendo enviado a Jesús, ¿qué hizo entonces? Nos dio libertad. Y nos presentó delante de Él, ahora como justos, por la pura misericordia. Ahora, después de esto, dice también el versículo: ¿para qué vino Jesús? Según el versículo 5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Ya no solo somos, hermanos, creación de Dios, ya lo explicamos eso, sino que Dios, por su misericordia, habiendo dado a Jesucristo, quienes creemos en Él por la fe, nos convertimos ahora en ¿qué? En hijos de Dios. Hemos sido adoptados, quiere decir. Y si somos adoptados, ¿qué dice la palabra de Dios? Que la palabra adopción, hermano, en el derecho romano, en el tiempo desde antes, ¿verdad? Toda persona que adopta a una criatura, hermano, tiene por ley la obligación de darle todos los derechos que tiene un hijo, aunque no sea un hijo biológico. Así nosotros, hermanos, fuimos adoptados por el Señor. Y desde el momento en que fuimos adoptados, también Dios trajo ¿el qué? El privilegio de darnos herencia. ¿Y cuál herencia? La misma que tiene el Señor Jesucristo. Por eso somos coherederos. Mire qué privilegio, ¿verdad? Así dice el versículo, ¿verdad? Que a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Cuántos hijos de Dios sabemos aquí? Pero en otro tiempo, ¿qué éramos? Esclavos. En otro tiempo solo éramos la creación de Dios. Muchos se contradicen y quisieran anular esto de que enseña la palabra de Dios.
diciendo, todos somos hijos de Dios. Un momento. Todos somos creación de Dios, ¿estamos de acuerdo en esto? Pero no todos son hijos. Dios creó a Adán y a Eva y a toda la descendencia también. Pero no todos obedecieron la palabra de Dios. ¿Cuántos sabemos que Adán tuvo dos hijos? Caín y Abel, ¿verdad? Dice que el uno se levantó contra el otro. La pregunta es, ¿era creación de Dios Caín? Sí. ¿Era creación de Dios Abel? Sí. ¿Era hijo de Dios Caín? ¿Cómo lo vemos nosotros ahí? Era hijo de Adán y Eva, ¿verdad? Pero delante de Dios no fue agradable, dice la palabra del Señor. Ahora, hermano, así es el hombre de hoy. El hombre ha sido creado por Dios, pero necesita ¿qué? Ser adoptado para ser parte de lo que nosotros conocemos como no solo creación, sino hijo de Dios. Todavía le falta ese sello. Y ese sello solo puede dárselo nuestro Señor Jesucristo. Sí, amén. Entonces dice el versículo, a fin de que recibiésemos la adopción. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Esta es la razón por la cual nosotros adoramos a Dios. Porque ¿quién está en nosotros? El Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo le dice a usted, tenés que leer la Biblia, tenés que adorar al Padre eterno, que tenés que darle gloria a Dios, tenés que sujetarte a lo que Dios demanda. ¿Quién es el que hace eso en nosotros? El Espíritu Santo de Dios que está en nosotros, hermano. Usted ve que el mundo glorifica a Dios, ¿verdad que no? Usted que oye esa cohetería, cree que la gente glorificando a Dios anda. ¿En qué anda, hermano? En la vanidad de su mente y de su corazón. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios no está en ellos. Eso es todo. Eso es todo. Por eso van a donde quieren. Y ellos creen que son libres. No, son esclavos del pecado. Jesús dijo, el que practica el pecado, esclavo es del pecado. ¿Cómo anda la gente ahí? Esclavizada. En otro tiempo, al igual nosotros éramos así. Ya lo voy a explicar más adelante. Versículo 7 dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Ahí está el detalle, ¿verdad? Nosotros somos herederos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Usted tiene una herencia, no terrenal, sino celestial. Jesús dijo, mi reino no es ¿de dónde? De esta tierra. Él sabía que tenía un reino, pero no pertenecía a la vanidad de este mundo. De igual forma, hermano, usted puede hablarlo, gozarse, regocijarse por esa noticia, que Dios lo ha adoptado como hijo, que Dios puso en usted al Espíritu Santo, y por eso usted ya no es esclavo del pecado. Por eso ahora usted es libre, porque la gracia de Jesucristo le hizo libre. ¿Cuántos libres habemos aquí? Bendito sea nuestro Dios. ¿Qué más dice? Ahora, ese gozo, eso es lo que produce el gozo del cristiano, hermano. Saber que a pesar de que éramos pecadores, a pesar, hermano, de que vivíamos en un mundo vano igual que los demás, Dios de ahí decidió traernos. Dice que Él nos trajo de las tinieblas a la luz. ¿A dónde estábamos nosotros? En las tinieblas. Pero ahora nos trajo a la luz. Y no solamente eso, hermano, nos dio de su Espíritu, nos dio la salvación, nos justificó por la fe, puso de su Espíritu en nosotros. Y el versículo 8 dice lo siguiente, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, ¿qué dice? Servías a los que por naturaleza no son dioses. Esta es la razón por la cual el mundo no viene a adorar a Dios. Esta es la razón por la cual los que no nacimos en el Evangelio, o que sí, algunos nacieron en el Evangelio, pero en el camino se desviaron. ¿A causa de qué se desviaron? Porque no tenían un verdadero conocimiento de la palabra de Dios. Porque no había habido en ellos un espíritu que los guiara a toda verdad. Mas ahora dice el versículo 8, ciertamente eso era, ¿dónde, hermano? En otro tiempo. En otro tiempo, al igual que esa gente anda en la oscuridad, en las tinieblas, en la vanidad del pecado, hermano, ya viene el tiempo donde la gente, hermano, no quiere el rostro que Dios le dio, sino que se compran una máscara, ¿verdad? A algunos les gustaría tener la cara de Drácula, porque esa es la máscara que compran. Mire cómo es el hombre, ¿verdad?
nunca está conforme como Dios lo hizo. ¿Cómo entonces podemos decir que todo el mundo es hijo de Dios si no aceptamos su voluntad? Bien contrario. No, si nosotros somos hijos de Dios, pero el 31 de octubre y otras fechas, hermano, andan con máscara. Y al que se pone la máscara más fea. No estoy hablando mentira. ¿Qué están dando a entender? Esa es la imagen que quisieran tener. Es que si me pongo la máscara más fea voy a asustar. ¿Qué imagen quieren dar, hermano? Dios asusta. ¿Verdad que Dios no asusta, hermanos? Dios es un Dios de paz. Pero en otro tiempo, así vivíamos nosotros, iglesia. No, hombre, si en otro tiempo éramos nosotros los que andábamos allí, pero Dios tuvo misericordia. Por eso dice el versículo, ciertamente en otro tiempo, quiere decir, eso ya pasó para usted y para mí. ¿Qué más dice? En otro tiempo, no conociendo a Dios, al igual que ellos, ¿verdad? Ellos no conocen a Dios, por mucho que digan que adorando a Dios andan, ellos no lo conocen. E incluso el montón de gente que está equivocada diciendo, hermano, que ahora va a ser esto para Dios, y muchas veces es idolatría. Eso no agrada a Dios, vanidad. No es Dios eso. Claramente dice el versículo, en otro tiempo servíais a los que por naturaleza no son dioses. O sea, no tienen nada de divinidad. Dios solamente es uno. El hombre le da título a cualquier cosa y con eso se forma el ¿qué? Un Dios. Se forma como idolatría. No solamente las imágenes que tiene la iglesia tradicional son idolatría, sino que si el hombre dentro de su corazón tiene amor por algo que no sea Dios, ¿cómo se llama eso también, iglesia? Idolatría. Hay algunos que son esclavos, hermanos, son idólatras del dinero. Nunca tienen tiempo para adorar a Dios. ¿Por qué? Porque su Dios es el dinero. Y todo el tiempo en su corazón aman el ¿qué? Las riquezas. Las riquezas para ellos, ¿qué son? Una idolatría. Hay otros que se aman a sí mismos. Hay otros que aman a algún ser querido y lo idolatran y dicen, yo sin esto no pudiera vivir. Es que esto es lo más grande en mi vida, lo que más amo en mi vida. ¿Cómo se llama esa gente, hermana? Idólatras. ¿Y qué están? Dándole lugar de Dios en su corazón a lo que no es Dios. Y eso, hermano, era lo que hacían los gálatas e igual nosotros antes de venir al conocimiento de la palabra de Dios. Ahora, si de allí hemos salido, porque hacia eso va el enfoque de la exhortación del apóstol, dice el versículo 9, más ahora, ese es el presente, el hoy. El hoy de los gálatas, el hoy de los creyentes, el hoy de los que hemos venido al conocimiento de la palabra de Dios, que dice, mas ahora conociendo a Dios, y no solamente, ¿cuántos conocemos a Dios? ¿Cuántos de los que estamos aquí conocemos a Dios? Pero hay algo más. Usted no solo conoce a Dios, Dios lo conoce más a usted. ¿Por qué? Lo ha tomado, lo ha adoptado, lo ha hecho parte de su familia. Lo que dice el versículo, no lo estoy inventando yo, versículo 9. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios. ¿Qué quiere decir? Dios los conoce como son. Y no solamente eso, los aceptó. ¿No decía el versículo anterior? Pues que los adoptó, ¿verdad? Dios nos ha tomado para Él. No solamente nosotros lo conocemos a Él, no solamente es que digamos nosotros conocemos a Dios, sino que también Él da testimonio de que Él nos conoce. ¿Y cómo nos conoce? Como sus hijos. Y si nos conoce como sus hijos, entonces, mis amados hermanos, ¿por qué vamos a volver de donde nosotros hemos sido rescatados? ¿Qué dice el versículo 9? Terminemos. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Qué triste es, ¿verdad? Y duro para una persona que ha conocido la palabra de Dios y que Dios lo ha aceptado, lo ha adoptado como su hijo, vuelva
a lo que Dios aborrece, de donde Dios tuvo misericordia y lo libertó. Venía hablando de los rudimentos de la ley. Venía hablando, hermano, de toda la idolatría, de lo que no era Dios. Allí estábamos. Qué duro es que nosotros, después de estar adorando a Dios aquí, hermano, de repente, no, hermano, fíjese que por ahí anda diciendo que no es malo hacer tal cosa. Vienen los falsos maestros, nos engañan y volvemos ¿a dónde, hermano? Al estado de esclavitud, de donde ya habíamos sido, ¿qué? Liberados. Y es bien duro. Y esto no es nuevo. Usted lo ve en el tiempo de hoy. Gente viene a la iglesia, se convierte y el gozo, hermanos, del Señor está en sus vidas. Se entregan con todo al Señor, pero de repente, hermano, no se afirman bien y tan siquiera, hermano, una media cosita, ya no le sienten sabor a la iglesia, dicen ellos. ¿Cómo no van a sentir sabor a la iglesia si esto no es emoción para que nosotros podamos decir, hermano, es que no siento nada? Mi hermano no debe de sentir nada. Lo único que debe de estar usted seguro es que Dios lo conoce como su hijo y que usted conoce a Dios como su padre. No se trata, hermano, de ¿cómo que es comida, verdad? Versículo 9 dice, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles? Y no solamente débiles, sino pobres, dice, rudimento. ¿Qué quiere decir eso, hermano? ¿Qué es la esclavitud? Miseria. ¿Qué es el pecado para nosotros? Es miseria, hermano. Si de allí venimos, ¿por qué vamos a volver a ir allí? Si de allí hemos sido liberados, ¿para qué vamos a volver allí, hermano? Y todo empieza por las malas enseñanzas. Dice el versículo al final, a los débiles, pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver. ¿Qué quiere decir? Cuando dice volver es que ya estuvieron allí, ¿verdad? O sea, hubo un tiempo donde allí estuvieron. No estemos pensando volver al mundo. No estemos pensando, no, hermano, es que dice que esta religión es la que me gusta, me enseñó mi papá, yo era el que me había desviado. Mire, hay gente, hermano, tan ignorante que por no venir al conocimiento de la palabra de Dios, le dicen a cualquier cosa que no es conforme a la voluntad de Dios, que está bien. Habiendo oído la palabra de Dios, habiendo estado con los que conocen la palabra de Dios, habiendo hasta adorado a Dios, habiendo hasta recibido milagros, hermano, se van de donde Dios ya quizás los había sacado. Eso le sucedió a los Gálatas. Los Gálatas no tenían necesidad de volver a la esclavitud, pero por causa de los falsos maestros habían vuelto a caer. Y habían empezado por la religiosidad, según el versículo 10. ¿Qué era lo que habían empezado a hacer? Versículo 10. Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. ¿Por qué se refiere a días, meses, tiempos y años? Recuerdes, hermano, que Israel, o más bien la cultura judía, tenía diferentes fiestas que celebrar. Pero no solamente eso, guardaban los días. La ley en el tiempo de Moisés indicaba guardar el séptimo día, pero no solo bastaba con eso. Se guardaba el séptimo día, se guardaba también la séptima semana, se guardaba el séptimo año, porque es completo, hermano. Por eso es que hay gente que anda diciendo, no, hermano, yo cumplo la ley, por eso los sábados no trabajo. Pregúntese usted si no trabaja en el séptimo año, porque cada 6 años descansaba. ¿Verdad que son mentiras, son religiosas? Un día aguanta que no. Dígale usted que guarde el año sabático. No se puede. ¿Por qué? Porque eso era, hermano, nada más en tiempos de la ley. Y la ley nadie la puede cumplir con solamente que venga diciendo que cumple uno de los mandamientos. No, hermano, si uno de los mandamientos quebranto, Santiago me exhorta que un mandamiento hace que yo quiebre el que toda la ley. Entonces, ¿por qué van a volver a esa esclavitud? Les dice el apóstol Pablo. Allá están empezando a guardar los días, están empezando a guardar los años y fiestas, de las cuales dice el versículo 10, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. ¿Sabe qué dice el apóstol Pablo? Me temo de vosotros que haya trabajado
en vano. El apóstol llegó a sentirse de que su predicación, la siembra del evangelio que había tenido, como que cuando él vio que habían vuelto a la religiosidad, él llegó a sentirse que había trabajado en vano. No solamente le pasa al creyente de hoy. Se alegra cuando alguien viene, una nueva familia a la iglesia, estamos dándole la gloria al Señor, glorificamos el nombre del Señor, pero de repente esta gente empieza, hermano, a desvanecerse y ya no viene, como dice, en vano. Así llegó a sentirse el apóstol. Porque habían vuelto de donde habían salido. Mas usted y yo estamos siendo exhortados en esta tarde, mis amados amigos. No tenemos necesidad de volver a la esclavitud. De allí venimos ya. Somos libres. Entonces dice el versículo 5, me cambió, perdón. Versículo 10, ¿verdad? Guardáis los días, perdón, 11. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Mis amados hermanos, que nadie nos vaya a venir a querer inducir a que hay que hacer aquello, lo otro, porque ya Cristo nos redimió de las obras de la ley. No significa que la ley sea mala, en ningún momento Pablo lo aclara y tampoco nosotros no decimos, hermano, la ley no es mala. La ley revela cómo debe de ser la santidad del hombre, pero nunca puede llegar a ella por sus propios medios, porque su naturaleza es pecaminosa. Necesita que alguien le rescate de esa naturaleza. Esa es la obra que Jesús hizo, por la cual el apóstol Pablo les estaba enseñando que era necesario que se dejaran, hermanos, de estar pensando de que tenían que volver a esa esclavitud. Hay otra enseñanza en donde el apóstol vuelve a tomar esto y dice que nadie le debe de juzgar al hombre en cuanto a estos días y años, ¿verdad? Que nadie, hermano, le vaya a estar juzgando a usted. Es que usted no celebra tal día, es que usted, hermano, tal cosa. No, mis amados hermanos. Cristo Jesús fue el que cumplió la ley a favor de nosotros. Eso es lo que usted debe de tener dentro de su corazón con seguridad, ¿verdad? Por esto, hermano, en el capítulo 3, le voy a pedir que busque de la carta misma del apóstol Pablo a Tito. Versículos del 3 en adelante. ¿Lo tenemos? Oiga lo que dice el apóstol Pablo. Esta es una carta pastoral, pues es dirigida a una persona, ¿verdad? No es una iglesia. Dice del versículo 3, capítulo 3, le dije, ¿verdad? De Tito. Versículo del 3 en adelante. Oiga lo que dice. Porque nosotros también éramos en otro tiempo como insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y en envidia, aborrecible y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. 7, con esto termina esta parte. Para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. ¿Quién hizo la obra? Jesús de Nazaret. ¿Nos queda claro, hermanos? Bendito sea nuestro Dios, ¿verdad? Hagamos el estudio de este día. Gálatas, atrás, para avanzar. Luego el apóstol en el capítulo siempre 4
Continuando con este tema, dice lo siguiente, versículo 12. La exhortación viene a esto. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo. Pablo tuvo testimonio de que ellos habían sido transformados, hermano. Él mismo da testimonio que cuando les llegó el evangelio lo aceptaron. ¿Y cómo eran los gálatas? Eran bien amables, hermano. Dice que con un gran amor lo recibieron, no lo rechazaron a pesar de que él tuvo una prueba. Y esto es algo, hermano, que debemos de entender. Los creyentes pasamos pruebas de diferentes formas. Aquí el apóstol Pablo está dando testimonio que en su cuerpo él tenía una deficiencia. Claramente lo dice en el versículo 14. Perdón, en el versículo 13. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié. ¿A dónde estaba la enfermedad? En el cuerpo. Y hay muchos de nosotros que tenemos muchas enfermedades. Hermano, yo como que no fuera cristiano. Allí hay un apóstol, hermano, en la Biblia, el cual estamos leyendo, que era apóstol, un gran siervo de Dios, que con sus cartas, hermano, enviaba mensajes a las iglesias, exhortándoles en lo que estaban incorrectos, animándoles a que siguieran adelante. Pero él, ¿cómo estaba? Con una enfermedad en su cuerpo. Y a nosotros el pelo nos duele, hermano. Nos duele porque no nos lo peinamos, y cuando lo agarramos el peine nos duele, ¿verdad? Eso quiere decir que nosotros mismos tenemos la culpa. Pero Pablo no, hermano. Pablo sufrió por causa del evangelio. ¿Por qué nosotros vamos a cesar de seguir creyendo? Mas sin embargo, dice la palabra de Dios que recibió consuelo. ¿Y de quién? De esos creyentes. Ahora él se está extrañando de que él vio que se convirtieron. Él vio, hermano, que él estaba enfermo. ¿Y sabe qué hicieron? Le atendieron. Le recibieron. Tanto que los hermanos dicen que estaban dispuestos a dar la parte del cuerpo que afectaba a Pablo, devolverle lo que quizás él sentía y tenía. Para que lo lean detenidamente, no va a pensar que me lo estoy inventando. Dice el 14: y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. O sea, el amor del creyente recién convertido, hermano, da testimonio, da fe de que esa gente se ha convertido. El problema es con el pasar del tiempo. Cuando vienen falsos maestros y les enseñan cosas incorrectas. O sea, Pablo tuvo testimonio de que los gálatas, ¿quiénes eran? Eran personas amables. Pero ahora a causa, hermano, de que él está exhortándole, parece ser, hermano, que lo tenían ya a punto de declararlo como su enemigo. Pero Pablo no se escatimó en decir la verdad. Hermano, a pesar de que tengamos pruebas, vamos a encontrar consuelo en Dios. Esa debe ser nuestra convicción. Y eso es lo que está diciendo el versículo. Ahora, vean hacia dónde nos lleva, el versículo 15. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentaba? ¿Y qué quiere decir? Se perdió. ¿Existe esto hasta el día de hoy? Gente que viene al evangelio y con todo, ¿verdad? Con su primer amor. Pero al pasar del tiempo, hermano, lo mismo le diría el apóstol Pablo. ¿Qué pasó? ¿Qué les pasó a los gálatas? ¿Dónde está ese amor que en un principio tenían? ¿Dónde ha quedado? ¿Dónde ha quedado aquella amabilidad que me prestaban cuando yo estaba allí? Que se dieron cuenta que tenía una enfermedad, pero ellos estaban dispuestos a recibir al apóstol. Dice que tal como que se hubiesen visto a Cristo, así recibieron al apóstol.
Pero ahora, ¿qué ha pasado? Versículo 15. ¿Dónde pues está esa satisfacción? De la enfermedad de la cual habla el apóstol no se aclara cuál haya sido. Hay diferentes hipótesis de que su problema era en la vista. Recuérdense que cuando él fue convertido, dice la palabra de Dios que quedó como ciego. Pero esto no es una hipótesis declarada por la Biblia. Se cree, ¿verdad?, que ese era su problema, porque más adelante dice que a causa de eso las cosas que él escribió las hacía con letras grandes, por su problema de la vista. Otros creen que era un problema en la columna, porque a causa también de la caída él tuvo problemas en la columna. Mas sin embargo, no importando la clase de enfermedad que tenía, hermano, el ejemplo que nos da es que él sabía que esa enfermedad era en su cuerpo terrenal, pero él tenía una seguridad de que Dios le iba a sacar adelante. Ese era su consuelo. Ese era su consuelo. Y ese debe de ser el suyo. Y el mío también. Pero muchos de nosotros nos aferramos. No, hermano, yo no le puedo servir al Señor. Mire cómo estoy de arruinado. Hasta ellos mismos se dicen así. No, es que yo no estoy disponible, estoy arruinado. Hermano, que arruinado va a estar. Usted es útil para la gloria de Dios, hermano. El problema es que el enemigo nos mete en la mente y en el corazón que no podemos ni servir. Mas para Dios somos sus hijos y podemos ser utilizados. ¿Se recuerdan que en los Corintios dice que él oró a causa de esta enfermedad? Pero Dios le dijo: bástate en mi gracia. Ahora dice el versículo 15: ¿dónde está pues esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Por eso les decía, posiblemente su enfermedad era la vista. Pero ¿quiénes le iban a dar los ojos? Los Gálatas. ¿Pero qué había pasado? Se perdió ese amor. Tiempo después, él los encuentra cambiados. ¿Y qué los cambió? La esclavitud de donde habían venido, ellos habían vuelto allí. Dice el versículo 16: me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. O sea, ya no lo querían igual. Y cuando usted le habla a una persona del Evangelio y le dice claramente que Jesús es el único Salvador, muchas veces la gente, eso, hermano, hace que lo vean a usted diferente. Sin embargo, no debemos de detenernos de decirle, hermano. ¿Por qué? Si no es de la verdad. Y Dios respalda su verdad. Dice que ya en el versículo 16 ha cambiado. Hay un contraste entre el 15 y el 16. En el 15 dice que eran capaces de dar los ojos de ellos para que el apóstol viera bien, ¿verdad? Pero en el 16 casi lo están declarando su enemigo. ¿Por qué? Porque les decían la verdad. Versículo 17: tienen celo por vosotros, refiriéndose a quienes los habían inducido al error. Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartados de nosotros, para que vosotros tengáis celo por ellos. Les habían metido religiosidad, hermano. Es bueno tener celo, dice en el versículo siguiente. Bueno es mostrar celo en lo bueno, siempre y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Porque cuando él estaba ahí, se mostraban celosos. Aquí está el apóstol Pablo, siéntese aquí, hermano Pablo. Cómo quisiera que usted tuviera mis ojos para que le sirviera bien al Señor. Pero cuando se fue el apóstol Pablo y vinieron los falsos maestros, ¿a quién quisieron? Ignoraron al apóstol y cambiaron. Y se les olvidó ese primer amor que tenían para con el Señor. Y bueno es, dice, tener celo, pero en lo bueno, ¿verdad? Es bueno, hermano, afirmarnos en la palabra y defenderla conforme a la voluntad de Dios también, ¿verdad? Dice el versículo 19, este es el deseo del apóstol: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir todas sus dificultades,
Si Él les hablaba fuerte, si Él les decía esto, no era, mis amados hermanos, porque quería ser su enemigo, sino que tenía un sentimiento hacia ellos. ¿Un sentimiento de qué? De un padre a su hijo. Por eso les decía la verdad. Versículo 19, ¿verdad? Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea. ¿Qué quiere decir? No voy a descansar hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Qué quiere decir? Que tengan el carácter que Jesucristo demanda de ustedes. No debemos de cansarnos de predicar el evangelio. No debemos de cansarnos de exhortar. Y si por eso vienen situaciones adversas, Pablo llama a esas situaciones dolores de parto, porque era sufrimiento que él sentía. Pero era causa del sentimiento que sentía de los Gálatas, porque él los quería como a sus hijos. Para ir terminando, por eso terminamos el estudio de hoy. 20. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Que cuando dice el apóstol Pablo, quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Él no quisiera tratarlos así, pero está asombrado cómo han cambiado. Y qué duro, hermano. Imagínense que usted, de quien Dios no lo quiera, primeramente Dios, que no sea así. De repente, entre unos 5 años, hermano, yo dejo de predicar y me van encontrando, y me van encontrando en el pecado, hermano. ¿Cómo se van a quedar? Perplejos. Y me van a decir, hermanito, nos alegramos de vernos. ¿Para qué no me van a decir? Nos alegramos de vernos en el mundo. Hermano, ¿qué le pasó? ¿Cómo van a estar? Perplejos. Así estaba el apóstol. Eso quiere decir. Yo quisiera hablarles diferente, pero debido a cómo están ustedes, necesito exhortarlos. Que no se nos pierda ese amor que Dios ha puesto en nuestros corazones. Ese gozo que produjo la salvación al principio en nosotros debe de estar hoy y siempre. Con el mismo gozo que aceptamos a Jesús, con el mismo gozo, hermano, debemos de vivir toda la vida durante estemos en este mundo. Hermano,